En esta sección vamos a revisar los métodos de diseño convencionales para sistemas de control digital. Pero antes de pasar al método de diseño, tenemos que hacer un breve repaso de lo que era el análisis de la respuesta en estado transitorio y permanente. Si ustedes recuerdan, cuando diseñábamos sistemas de control, nosotros teníamos ciertas especificaciones de diseño. Estas especificaciones de diseño podían estar ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, y a partir de ellas podíamos obtener nuestros parámetros de diseño, que eran los que utilizábamos para diseñar nuestro sistema de control. Sin embargo, una vez que nosotros hacíamos un análisis de la respuesta en estado transitorio y permanente, podíamos determinar que había una relación entre las especificaciones de diseño en el dominio del tiempo y en el dominio de frecuencia, de tal manera que yo podía convertirlas. Podía convertir mis especificaciones en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y viceversa. Y para ello utilizábamos el análisis de la respuesta en estado transitorio y permanente. Generalmente este análisis se realizaba utilizando entradas estándar, es decir, utilizando el escalón unitario, la rampa o la entrada senoidal, que es esto de aquí. Ya que ante este tipo de entradas, si nosotros excitábamos el sistema con una entrada arbitraria, podíamos determinar la respuesta del sistema bajo esa entrada a partir de una estimación de las entradas estándar. Entonces, primero analizaremos las especificaciones de la respuesta transitoria en el dominio del tiempo. Para hacer este análisis, asumíamos que nuestro sistema estaba en reposo, que la salida y sus derivadas con respecto al tiempo eran igual a cero y que las condiciones iniciales del sistema eran igual a cero. Entonces, la respuesta del sistema se podía obtener cuando nosotros utilizábamos una entrada estándar, y en este caso una entrada de escalón, y nosotros observamos la salida del sistema. Si nosotros hacíamos eso, podíamos obtener una gráfica como la que vemos en esta figura para sistemas de control en tipo continuo, o como la que vemos en la segunda figura, que sería para sistemas de control en tiempo discreto. Y a partir de esta respuesta, yo podía obtener ciertos parámetros que me ayudaban a diseñar mi sistema de control. Y esos parámetros los podemos ver en esta figura de aquí, donde tenemos el sobrepaso máximo, el tiempo de asentamiento, el tiempo de levantamiento y el tiempo de retardo. Entonces, estos parámetros me ayudaban a diseñar mi sistema de control y yo podía obtenerlos de manera matemática si los aproximaba por medio de un sistema de segundo orden. Entonces, si ustedes recuerdan, la ecuación para un sistema de segundo orden estaba dada por esta expresión. ¿Por qué utilizamos una ecuación de segundo orden? Bueno, básicamente la mayoría de los sistemas que existen en el mundo real se pueden aproximar por medio de una ecuación de segundo orden. Y si no se pueden aproximar, por lo menos podemos asumir que tienen un par de polos dominantes conjugados. Y entonces podemos utilizar esta expresión de aquí. Entonces, a partir de la respuesta de escalón, yo podía obtener el valor del factor de amortiguamiento relativo, Z, y el valor de la frecuencia natural no amortiguada, omega n, que me ayudaban a obtener la función de transferencia de mi sistema que estaba evaluando. Entonces, si yo hacía eso, podía obtener las siguientes relaciones matemáticas para el tiempo de levantamiento, para el tiempo pico, mi sobrepaso máximo y mi tiempo de asentamiento. Y a partir de estas cuatro ecuaciones yo podía empezar a diseñar mi sistema de control. Sin embargo, hay algo que es importante recordar a partir de esto de aquí. La respuesta en escalón está determinada básicamente por la ubicación de los polos en lazo cerrado de mi sistema. Entonces, si ustedes recuerdan, los polos deben de estar dentro del círculo unitario para que mi sistema sea estable, pero la ubicación de los polos importa. Si yo tengo polos
en la parte izquierda del plano Z, o sea, en toda esta parte, yo voy a tener ciertas oscilaciones características. Entonces ahí la respuesta de mi sistema va a ser algo así. O sea, que en esta parte del plano, o en la parte imaginaria del plano Z, yo tengo más oscilaciones que en la parte derecha del plano. Por ejemplo, si tengo un polo aquí, la respuesta de mi sistema presenta menos oscilaciones que la otra parte del plano. Entonces aquí sería una respuesta más o menos así. Y finalmente, en la circunferencia del círculo unitario, si yo tengo aquí, bueno, esto sabemos que es un sistema marginalmente estable, entonces la respuesta de mi sistema tendría que ser algo similar a esto de aquí. Entonces, nosotros que sabemos que vamos a tener estabilidad, porque esta señal está acotada, pero no se va a estabilizar como los polos que están dentro del círculo unitario. Y a partir de este comportamiento nosotros podíamos obtener una definición que se conocía como los polos dominantes del sistema. Y si ustedes recuerdan, en sistemas de control de tiempo continuo, los polos dominantes eran aquellos que estaban más cerca del eje imaginario del plano S. Y también recordarán que el eje imaginario, cuando nosotros lo mapeábamos por medio de la transformada Z al plano Z, esto correspondía a este punto de aquí. Entonces, mis polos dominantes para el caso de sistemas discretos son aquellos que se acercan a la unidad. Y de ahí van cayendo, porque la transformada Z se va moviendo así, y luego hacia acá, hacia el centro. Entonces, los polos dominantes se encuentran en esta región y después se van moviendo. Ahora, nosotros sabíamos que la respuesta transitoria en el dominio del tiempo se podía convertir a el dominio de la frecuencia y había ciertas relaciones. Entonces, la conversión de estas especificaciones de la respuesta se realizaba también para un sistema de segundo orden como el que utilizamos anteriormente y eran una aproximación válida para sistemas de alto orden dominados por un par de polos complejos conjugados. Y a partir de estas relaciones nosotros podíamos obtener estas ecuaciones matemáticas, donde m de r es mi frecuencia, mi pico de resonancia, omega r es la frecuencia de resonancia, omega b es el ancho de banda de mi sistema y phi m es el margen de fase de mi sistema. Entonces yo podía obtener las ecuaciones matemáticas que caracterizaban el comportamiento de mi sistema, ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, y a partir de estas expresiones matemáticas obtener los parámetros de diseño para mi sistema de control. Sin embargo, no solo me importaba la respuesta en estado transitorio, sino también me importaba el análisis del error en estado estable. Es decir, conocer el desempeño del sistema una vez que había alcanzado el estado permanente para obtener el desempeño del error del sistema. Entonces, cualquier sistema físico tiene un error en estado permanente y es importante mencionar que no es el mismo error para cualquier tipo de entrada. Entonces, yo puedo tener algún tipo de error para una entrada escalón, pero puedo tener un error diferente para una entrada rampa o un error diferente para una entrada oscilatoria. Y entonces a partir de este análisis nosotros podíamos definir tres tipos de sistemas dependiendo de el error que podían tener en estado permanente. Y esto era la que se conocía como errores como sistemas tipo 0, sistemas tipo 1 y sistemas tipo 2. Y partíamos de la ecuación o de la función de transferencia que estaba descrita por esta forma. Entonces, si yo acomodaba mi función de transferencia en esta forma, y lo tenía aquí donde b de z y a de z eran polinomios, podía obtener el orden del sistema dado por la variable n. Si n era igual a 0, entonces tenía un sistema tipo 0. Si n era igual a 1, tenía un sistema tipo 1. Y si n era igual a 2, tenía un sistema tipo 2. Y mi sistema básicamente, o el tipo de mi sistema básicamente definía las características
de la respuesta en estado permanente. Entonces, si nosotros teníamos este tipo de sistema, que es el que vemos en la figura, nosotros podemos definir el error. El error va a ser igual a R de t menos B de t dada por esta expresión. A partir del teorema del valor final, nosotros obteníamos que el límite cuando k tendía a infinito de kt era igual al límite cuando z tendía a 1 de 1 menos z menos a la menos 1 por e de z, que es esta expresión de aquí, donde nosotros sabemos que 1 por e menos 1, 1 menos z a la menos 1 es mi retenedor de orden 0. Para el sistema entonces podríamos definir la función de transferencia, perdón, la transformada en z de la planta a través de estas expresiones. Si h de s era unitario por medio de esta ecuación y si h de s tenía un valor por medio de esta ecuación. Y obteníamos nuestra función de transferencia en lazo cerrado por medio de esta expresión, que esto ya lo hemos utilizado cuando estuvimos haciendo el análisis de estabilidad. Entonces, e de z que era igual a r de z menos b de z, que r de z es mi entrada, pero b de z era la multiplicación, b de z es esto de aquí, entonces tendría que ser la multiplicación de mi función de transferencia g de z por h de z, y entonces me quedaría esta ecuación de aquí. Al sustituir este valor en el límite anterior que habíamos sacado, que era esta ecuación de aquí, nosotros llegamos a que el error en estado estable o en estado permanente es igual al límite cuando z tiende a 1 del retenedor de orden 0 que multiplica a la ecuación en lazo cerrado por la entrada del sistema. Y entonces el error se podía evaluar para los tres tipos de entrada estándar, que era el escalón unitario, mi rampa unitaria y la entrada de aceleración unitaria, que era una entrada básicamente senoidal. Y a partir de ello podíamos obtener lo que se conocía como las constantes de error. Teníamos la constante de error de posición, que era cuando evaluábamos la ecuación del error, es decir, de SS, para un escalón unitario, y el escalón unitario está dado por esta expresión, y a partir de ello podíamos obtener nuestra ecuación del error a través de esto de aquí. Entonces, sustituyendo, nosotros sabíamos que r de z era igual a esto de aquí. Entonces aquí podemos ver que este término con este término se eliminan y me queda solamente el límite cuando z tiende a 1 de 1 entre 1 más g por h de z. Si nosotros definíamos a la constante de error estática por medio de esta expresión, llegábamos, una vez sustituyendo este valor en el límite, llegábamos a que el error en estado permanente ante una entrada de escalón unitario se obtenía por medio de esta ecuación. Podríamos hacer lo mismo para los otros dos tipos de entrada, que era la entrada de tipo rampa, que nosotros sabíamos que estaba dado por medio de esta expresión. Si nosotros sustituíamos en la ecuación del error, obteníamos esto de aquí. Este término con este cuadrado se eliminaban y entonces yo podía llegar a esto de aquí. Y una vez que tenía eso, podía definir mi constante de velocidad estática por medio de esta expresión y a partir de ello calcular el error en estado permanente ante una entrada de tipo rampa que estaba dado por esta expresión. Oye, aquí me equivoqué. Aquí tendría que ser la constante de error de posición, error de velocidad. Y aquí en lugar de ser en una entrada de escalón unitario, tendría que ser una entrada tipo rampa, rampa unitaria. Y finalmente podríamos hacer lo mismo para la constante de aceleración estática, que era cuando nosotros podíamos este tipo de entrada en el sistema. Entonces, sustituyendo de nuevo en el error, yo me doy cuenta de que este término de aquí se me va con este de aquí, se vuelve un cuadrado. Y entonces, una vez que hago las simplificaciones, llego a esta expresión. Vuelvo a definir mi constante de error de posición estática por medio de esto de aquí. Y aquí tendría que ser Ka
Y entonces, si resuelvo, mi error en estado permanente queda dado por esta expresión. Y entonces podíamos obtener un resumen del tipo de error que podíamos obtener para los sistemas de tipo 0, tipo 1 y tipo 2 por medio de esta tablita. Entonces podemos ver que si tenemos un sistema de tipo 0, ante una entrada a escalón podemos tener un error dado por esta expresión. Ante una entrada a rampa tengo un error infinito. Ante una entrada de aceleración también tengo un error infinito. Para un sistema del tipo 1, yo puedo obtener ante una entrada de escalón un error 0, ante una entrada a rampa un error dado por esta expresión y ante una entrada de aceleración un error infinito. Y para un sistema tipo 2, yo puedo obtener un error 0 y 0 para el escalón y la rampa, y para la entrada de aceleración estaba dado por medio de esta expresión. Y entonces, conociendo la respuesta de mi sistema en estado permanente y en estado transitorio, yo podía obtener los parámetros de diseño para mi sistema de control, que es lo que vamos a ver en la siguiente sección utilizando el lugar geométrico de las raíces.